Hola, en este video voy a tratar de explicar el proceso histórico de la Revolución Mexicana en etapas. Para eso voy a compartir pantalla para que puedan ver estas etapas o fases de todos los acontecimientos de la Revolución Mexicana. Aquí trataré de agruparlos y explicarlos. Aquí está. Etapa número 1. La etapa número 1 es el inicio de la revuelta, el inicio de la lucha. Y en este inicio podríamos decir que todos están en contra de Porfirio Díaz. Es lo que ocurre básicamente. Están en contra de la dictadura política de el presidente Porfirio Díaz, que es el que aparece aquí en la imagen, sobre todo porque durante ese mandato, que duró alrededor de 30 años, hubo muchas desigualdades sociales. Entonces hay inconformes que quieren tener el poder político y hay inconformes que están atravesando las consecuencias de esa desigualdad social. En esta primera etapa, aquí uno de los personajes principales es Francisco I. Madero, porque Francisco I. Madero organiza el partido antireeleccionista y se postula como candidato a la presidencia de México. Cuando esto ocurre, es apresado por el grupo de Porfirio Díaz y es enviado a San Luis Potosí, a una prisión en San Luis Potosí. Ahí va a redactar un plan. Y ese plan, el que va a redactar, es el Plan de San Luis. Francisco I. Madero promulga el Plan de San Luis. En este plan utiliza el lema sufragio efectivo, no reelección. El sufragio es el voto, así es que pide que haya un voto efectivo para que no continúe la reelección de Porfirio Díaz, que había venido sucediendo durante más de 30 años. En el plan de San Luis Potosí que proclama Francisco Madero, desconoce las elecciones que colocaban a Porfirio Díaz nuevamente como presidente. En este plan, Madero se declara presidente provisional de México y se compromete a abordar los problemas relacionados con la tierra y también llama a que todos se levanten en armas el 20 de noviembre de 1910. Eso es lo que escribe Francisco I. Madero en ese plan de San Luis. No acepta a Porfirio Díaz como presidente, promete que va a solucionar las desigualdades sociales y convoca a que todos se levanten en armas el 20 de noviembre de 1910 para cumplir esos objetivos. En el resto del país surgen más levantamientos armados que se van a unir al movimiento maderista. Uno de ellos es el comandado por Pancho Villa en el norte del país y el otro es el comandado por Emiliano Zapata en el sur del país, en Morelos. Después de esto, Porfirio Díaz es exiliado de México, se va de México, se va a Francia, ya no está. Después de que ya no está Porfirio Díaz, ocurren elecciones presidenciales y Francisco I. Madero, el que está aquí en la foto, resulta electo como presidente de México. Y aquí acaba la primera etapa, el inicio de la revuelta, todos contra Díaz, y queda Francisco I. Madero como presidente. En la etapa número 2, aquí las cosas no le van a salir muy bien a Madero y todos se van a poner en contra de él. Por eso esta etapa número 2 es Madero contra el mundo. ¿Qué va a pasar aquí? Uno de los principales errores es que Madero va a conservar a los mismos políticos y militares porfirianos. Entre ellos va a conservar al que tiene lentes aquí en la imagen, que es el general militar Victoriano Huerta. La presidencia de Madero generó desconfianza para los grupos revolucionarios debido a que conservó la misma estructura porfiriana y porque no atendió rápidamente los problemas y demandas sociales. O sea, por una parte conservó a los porfiristas, entonces esto hizo que se generara desconfianza ante el gobierno de Madero y por otra parte no atendió con rapidez el reparto agrario, es decir, devolverle las tierras a los campesinos y resolver otra serie de injusticias sociales. Por estas razones, Emiliano Zapata se va a levantar en armas en contra de Madero. Emiliano Zapata se levanta en armas en contra de Madero y redacta sus demandas, o sea, el por qué se levanta en armas, en el Plan de Ayala. En este documento, en el Plan de Ayala, desconoce a Madero como presidente porque Madero se niega
a emprender el reparto agrario que tanto prometió hacer en el Plan de San Luis. Zapata exige la salida de Madero y la repartición inmediata de las tierras que habían arrebatado los hacendados a los campesinos. Básicamente en este plan de Ayala, pues Emiliano Zapata está exigiéndole a Madero que deje la presidencia porque no hizo el reparto agrario que había prometido, y en este plan de Ayala Emiliano Zapata va a iniciar su firme lucha por ese reparto agrario, que es repartir las tierras que los hacendados habían quitado a los campesinos. Así es que este es el primer obstáculo y gran conflicto de Madero. Otro de los grandes obstáculos que va a tener Madero va a ser la Decena Trágica. La Decena Trágica fue una rebelión comandada por Bernardo Reyes, un militar porfirista, y Félix Díaz, el hermano de Porfirio Díaz. Va a ser una sangrienta batalla, fue una sangrienta batalla ocurrida en lo que ahora es la Ciudad de México, en el centro del país, y en esta batalla fueron 10 días de tragedia, muertes, por eso se llama la Decena Trágica. Aquí los porfirianos van a intentar quitar a Madero, derrocar a Madero. Van a intentar tomar el Palacio Nacional, donde están instaladas las oficinas del presidente, y van a intentar recuperar el poder de los porfiristas. Entonces, básicamente, es los porfiristas en contra de Madero. Ese es el segundo obstáculo de Madero. ¿Qué va a pasar? Pues que va a ser derrotado Madero. El presidente Madero, aquí el error, uno de los errores claves, fue que va a elegir al antiguo porfirista Victoriano Huerta para que defienda la ciudad del ataque de Bernardo Reyes, militar porfirista, y Félix Díaz, hermano de Porfirio Díaz. Victoriano Huerta era porfirista, así es que se va a unir junto con el hermano de Díaz, Félix Díaz. Se van a poner de acuerdo también junto con el embajador de Estados Unidos y van a conspirar. Conspiraron en contra de Madero. Como resultado de esta conspiración de los porfiristas, del embajador de Estados Unidos y de Victoriano Huerta, Madero va a ser apresado. Es apresado, es quitado de su cargo, lo meten a la cárcel. Y después del apresamiento de Madero, Victoriano Huerta, el de los lentecitos, el de la canción de la cucaracha, toma la presidencia. ¿Cómo ocurre la toma de la presidencia? Les va, de la siguiente manera. Después de Madero, el que le seguía a Madero era Pedro Lascurain. Pedro Lascurain va a tomar el poder, va a tomar el mando por 45 minutos, el tiempo suficiente para renunciar a su puesto, para decir yo no quiero ser el siguiente presidente, que sea Victoriano Huerta. Y de esta manera Victoriano Huerta adquiere el poder, adquiere la presidencia. Ya como presidente, Victoriano Huerta secretamente va a manda matar a Madero y a su vicepresidente Pino Suárez, que de eso es la imagen que aparece aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, los porfiristas, liderados por Victoriano Huerta, van a derrocar a Madero, lo van a apresar y una vez Victoriano Huerta hecho del poder, va a mandar matar secretamente a Francisco Madero, que es el que se ve ahí, que está aquí, y a su vicepresidente Pino Suárez. Entonces, fin de la segunda etapa, y en este fin de la segunda etapa se queda con el poder Victoriano Huerta, que es el de los lentecillos, este de aquí. ¿Qué pasa después? Etapa número 3, aquí muy importante porque en esta etapa el conflicto se empieza a agrandar. Aquí el conflicto se agranda porque entran más personajes. Uno de ellos va a ser Venustiano Carranza. Básicamente en este conflicto se van a poner en una especie de alianza Zapata, Villa y Venustiano Carranza en contra de Victoriano Huerta, porque ocupó la presidencia de manera forzosa. ¿Qué ocurre aquí? En el norte del país, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, este que está aquí, fue el primero en desconocer a Huerta y declararle la guerra. Esto lo hace oficialmente mediante el Plan de Guadalupe, es decir, en ese plan escribe, no reconozco a Huerta como presidente, voy en contra de ti. En el Plan de Guadalupe, básicamente, iba en contra de Huerta y no tomaba muy en cuenta las demandas sociales. En el Plan de Guadalupe no se preocupaba mucho por repartir la tierra, eh, apoyar las injusticias y desigualdades sociales, se preocupaba más por quitar a Huerta del poder y listo.
Aquí, en este plan de Guadalupe, Pancho Villa también se va a levantar en armas en contra de Huerta y se une a Carranza. La alianza entre Villa y Carranza se hace oficial mediante un escrito llamado Tratado de Teoloyucan. Aquí oficialmente Villa y Carranza son aliados. Y aquí juntos se proponen derrotar a Huerta. Zapata, por su parte, también desconoce a Huerta, tampoco lo quiere como presidente y mantiene su rebelión en el sur del país. En resumidas cuentas, Villa y Carranza están en el norte, Zapata está en el sur, pero ninguno quiere a Victoriano Huerta y los tres grupos van a luchar por derrotar a Victoriano Huerta. Aquí lo dice, Pancho Villa también se levanta en armas en contra de Huerta y se une a Carranza. La alianza entre Villa y Carranza se hace oficialmente mediante el escrito del Tratado de Teoloyucan. ¿Qué ocurre después? Pues van a ganar, los revolucionarios van a ganar, van a derrotar a Victoriano Huerta. Lo van a derrotar en una batalla en Zacatecas. Aquí este de lentes peloncillo es Victoriano Huerta, que pues recuerden que vimos que bebía mucho y me parece que incluso se drogaba, entonces por eso le escribieron la canción de la cucaracha. No era muy simpático al parecer Victoriano Huerta. Bueno, pues lo van a derrotar los grupos revolucionarios y después de que lo derrotan, Huerta sale del país y el puesto de presidente queda vacío. No hay presidente, el presidente era él, Victoriano, pero ya lo derrotaron, ya salió del país y ahora no hay quien ocupe la presidencia. Vamos a ver qué pasa después. Aquí se cierra la fase número 3, etapa número 3. Vamos con la 4. Como no hay presidente, Venustiano Carranza decide organizar una convención para ver quién va a liderar al país, quién va a quedarse con ese poder. Esta convención la realiza en la ciudad de Aguascalientes, pero las cosas no van a salir muy bien para Carranza. ¿Por qué? Porque Carranza espera que en esa convención lo elijan como presidente, pero en lugar de elegir a Carranza como presidente, eligen a un Eulalio Gutiérrez, un villista. ¿Qué va a pasar con esto de que no eligen a Carranza? Bueno, Carranza se va a molestar muchísimo, se va a enfurecer y descontento por no ser electo presidente en esta convención de Aguascalientes, Carranza se va a Veracruz y organiza un ejército y toma la presidencia a la fuerza. Debido a esto de tomar la presidencia a la fuerza, a esta rebelión que hizo Carranza, tipo berrinche de yo quería que me escogieran a mí, Zapata y Villa se van a unir en contra de Carranza porque no van a aceptar que tome el poder alguien a la fuerza. Recuerden que tratan, tanto Pancho Villa como Emiliano Zapata tratan de seguir la justicia. Bueno, entonces Zapata y Villa se unen en contra de Carranza y dicha unión la van a oficializar en un documento y este documento lo llaman el Tratado de Xochimilco. En este Tratado de Xochimilco, Emiliano Zapata, que es el de sombrero, y Pancho Villa van a acordar combatir juntos a Venustiano Carranza para quitarlo de ese poder ilegítimo que él mismo se otorgó. La etapa número 4 es sencilla. La etapa número 4 básicamente es la convención de Aguascalientes, en la cual intentan elegir al siguiente presidente, al siguiente gobernante. Eligen a Eulalio Gutiérrez. Carranza se enoja porque no lo escogieron a él e inicia otro conflicto, porque Carranza toma el poder a la fuerza y Villa y Zapata no se lo van a permitir. Entonces, eso pasa en la etapa número 4. Nos vamos a la etapa número 5. ¿Por qué? Porque esta etapa número 5 es la guerra de facciones. La guerra de Carranza contra Villa y Zapata. Aquí está la imagen. El de azul es Villa, el de sombrero es Zapata y el que está al final es Venustiano Carranza. De esto trata la guerra de facciones, de esto trata la etapa número 5. Unido Zapata con su ejército libertador del sur, así se llamaba, y Villa con su ejército apodado División del Norte, entran a la Ciudad de México para demostrar lo poderosos que eran e impedir que Carranza tomara posesión en Palacio Nacional. De ahí es esta foto. Villa y Zapata solamente tomaron la capital del país, sin embargo, ninguno quiso tomar el poder político.
Llegan a la Ciudad de México, llegan a Palacio Nacional, se meten a Palacio, se instalan ahí con sus super mega ejércitos superpotentes para impedir que Carranza obtenga la presidencia. Es por eso que Carranza se tuvo que ir a Veracruz, porque ahí estaban los dos ejércitos, tanto el de Pancho Villa como el de Emiliano Zapata. Y ahí es cuando se toma esta famosa foto, ahí Villa está sentado en el trono presidencial. Ninguno quiso obtener la presidencia. A pesar de esto, ni Zapata ni Villa querían hacerse presidentes. De hecho, Zapata decía que esa silla tenía una maldición porque hacía a los hombres buenos, los hacía malos. Y bueno, ahí según esto, Pancho Villa se sienta ahí como para tentar la suerte a ver si se vuelve malvado. ¿Qué pasa después? Bueno, una cosa, a pesar de los tratados de Xochimilco o pacto de Xochimilco, Villa y Zapata no estaban realmente unidos así en una masa gigante de campesinos y obreros y mineros, no. Había un trato, había un pacto. Bueno, después de estar juntos en la capital de México, que fue el único momento en el cual sí estuvieron todos, después de ese momento, Zapata se regresa a Morelos y allá por su cuenta, Zapata inicia una guerrilla para quitarle las tierras a los hacendados. Van ahí, están en la Ciudad de México, vigilan que no llegue Carranza, Carranza no llega, Zapata se regresa a Morelos y ahí él empieza a repartir tierras a diestra y siniestra. ¿Qué va a hacer Villa? Villa por su parte, él sí va a ir a buscar a Carranza y se va a enfrentar en un super combate contra el que alguna vez fue su aliado, Carranza. Villa sí se va a seguir a Carranza y se va a meter ahí en una serie de batallas. Villa es el que está aquí. Zapata se va a Morelos a repartir tierras. Esa es una de las etapas más largas de la revolución por este conflicto de que cada quien está con sus problemas y se empiezan a enfrentar unos con otros. Lo podremos resumir en estos puntos. Villa y su ejército se enfrentan múltiples veces con el ejército carrancista. El ejército carrancista se llama Ejército Constitucional, el cual es defendido, dirigido por un brillante militar que se llama Álvaro Obregón. Es este que está aquí, Álvaro Obregón. De hecho, en una de las batallas que tiene contra Villa pierde la mano, se queda sin mano Álvaro Obregón. Irónicamente, porque era la mano derecha de Carranza, uno de sus principales allegados. Bueno, aquí Villa se va a meter en un super mega conflicto con este líder del ejército de Carranza, Álvaro Obregón, por eso están ahí esas dos fotos enfrentándose. Pancho Villa y su ejército División del Norte son derrotados por el ejército constitucionalista, comandado por Álvaro Obregón, la mano derecha de Carranza, y Álvaro Obregón va a derrotar a Pancho Villa. Pancho Villa, ya derrotado, va a dejar la guerra. Deja la guerra y se retira a su rancho en Durango. Aquí ya Villa es derrotado, Villa va a desaparecer del mapa de la Revolución Mexicana. Villa es el que está aquí, va a ser derrotado. El único que va a quedar va a ser Emiliano Zapata. Zapata va a continuar su levantamiento en armas y va a continuar repartiendo tierras a la fuerza, sin el permiso del presidente o de nadie. Él va a seguir repartiendo tierras en Morelos, Zapata. Entonces aquí el líder del ejército de Carranza, Álvaro Obregón, derrota a Villa. Villa se va. Zapata continúa en Morelos repartiendo tierras. Así es que para este momento ahí se cerraría la etapa número 5 y para este momento Carranza ya va siendo de las suyas, va ganando, ya derrotó a Villa, le queda Zapata, pero Zapata pues está ocupado repartiendo tierras, así es que Carranza siente un poco de más libertad y piensa, ¿qué puedo hacer para legitimar mi poder? Porque toma el poder a la fuerza. Y aquí hace lo siguiente, para legitimar su poder e integrar las propuestas revolucionarias, Carranza considera apropiado crear una nueva constitución. Además, la constitución anterior, la de 1857, ya no se adaptaba muy bien a los nuevos desafíos y circunstancias. Por tanto, Carranza convoca a un congreso constituyente en Querétaro. En ese congreso
comienza la redacción de la nueva constitución y en esta nueva constitución organizada por Carranza se van a integrar las demandas de Villa y las de Zapata. Las demandas de Villa son, en términos generales, justicia, justicia para las clases bajas, y las demandas de Zapata, en términos generales, son que se les devuelvan las tierras a los campesinos. Después de 2 meses de Congreso Constituyente, de escribir la Constitución va a estar lista y va a ser promulgada el 5 de febrero de 1917. Por eso ese día no hay clases. Después se llama elecciones, ya con constitución, se llama elecciones presidenciales. Ahora sí vamos a votar quién es el presidente, porque oficialmente no hay presidente. Carranza tiene el poder forzosamente. Pero después de que está la constitución lista, ahora sí se llaman a elecciones y Venustiano Carranza va a resultar elegido como presidente de la República Mexicana, ya con una nueva constitución. Entonces ahora sí Carranza es el presidente oficial, constitucional, se le llama. El gobierno de Carranza pues fue dedicado a pacificar el país y hacer valer la Constitución. Recuerden que Carranza era amante de la Constitución, a su ejército le puso ejército constitucionalista, hizo el Plan de Guadalupe porque no se estaba respetando la Constitución, creó una nueva Constitución, ama la Constitución, por tanto su gobierno va a tratar de ser muy, muy apegado a lo que dice la ley. Entonces estuvo bien, estuvo tranquilo el gobierno de Carranza, más o menos, iba a terminar el mandato hasta 1920. En ese periodo de gobierno de Carranza, uno de sus objetivos, como aquí dice, es pacificar al país. Y el único grupo revolucionario que le hacía falta pacificar, que estaba de revoltoso, haciendo cosas no constitucionales, era el grupo de Emiliano Zapata. Entonces, para tener total paz en el país, Carranza va a mandar a asesinar a Zapata y eso lo realiza de la siguiente manera. Como Zapata representaba un enemigo potencial para Carranza, Carranza infiltra a un coronel llamado Guajardo, así lo hace como infiltración tipo de espías de película. Entonces infiltra al coronel llamado Guajardo, lo infiltra en el ejército zapatista. Y aquí Zapata es invitado a una cena en la hacienda de Chinameca por este supuesto amigo Guajardo. Y Guajardo y sus hombres, cuando llega Emiliano Zapata, lo barren a balazos y aquí muere el caudillo del sur, muere Emiliano Zapata. Así es, fue a traición, fue engañado, un plan macabro de Carranza y su séquito, y es eliminado Emiliano Zapata. Y con esto, con Villa retirado, con Villa en la hacienda de Durango y Zapata muerto, ahora sí, Carranza ya no tiene nadie quien le discuta el poder y va a continuar su gobierno hasta 1920. Digamos que aquí abarcaría el periodo de mayor conflicto, o sea, hasta aquí abarcaría el periodo de la Revolución Mexicana, desde 1910 que inicia con el levantamiento armado de Francisco Madero hasta 1920, ya con la muerte de Zapata y con el gobierno de Venustiano Carranza concluido.